ustedes precisamente estamos llevando predicación expositiva de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Vamos para allá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Aquí vamos a revisar muchas cosas. Por ejemplo, cómo estar preparado para los últimos tiempos. Viene el Señor. Esa es una doctrina no periférica, Dentro de la escatología hay doctrinas periféricas. Que si Cristo viene antes, que si Cristo viene después, que si estamos en el milenio, que si todavía no es el milenio. Todo eso son doctrinas periféricas. Hay una doctrina central. Cristo regresa. ¿Ok? Eso es central. Cristo regresa. Recuérdalo, ya lo sabes. Recuérdalo toda tu vida, ya lo sabes que Cristo regresa. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 5. Pero, y aquí hay un giro de cómo iba Pablo hablando en un sentido, hablándonos de la oración que ya expresamos, hablando de algunos temas, y este pero cambia el panorama abruptamente. Dejó a un lado un tema y ahora brinca a otro tema que nada que ver con lo que había dicho. Pero, cambio de tema abrupto. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis. Y escucha, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes, os decía esto? Oremos. Sí, Señor, hemos cantado uno de los cantos que a mí en lo personal más me ministra. No valgo por mi posición, ni porque fuerte sea, ni por mis méritos. Si hay algún mérito, ese mérito lo tienes tú, por tu cruz. Señor, escóndenos siempre detrás de tu cruz, porque el aplauso, el reconocimiento y la gloria no nos pertenecen a nosotros. La juventud, nuestra vida, algún día pasará, pero tu palabra permanecerá. Padre, en esta hora de la tarde, permítenos en este segundo culto de adoración tener la correcta y la bíblica manera de exponer este tema tan importante para tu pueblo, porque tú regresarás pronto. Eso es una de las doctrinas más firmes, contundentes y que trae más esperanza en estos tiempos de desesperanza a nuestra vida. Cristo Jesús, Maranata, ven pronto.
Bendecimos en esta tarde este tiempo precioso en que tu iglesia se ha reunido una vez más en el primer día de la semana en obediencia a ti, Señor. Háblanos a nuestra vida en el nombre glorioso y precioso de ese Rey que regresará pronto. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo ahora da un cambio. Se estaba perdiendo la esperanza en una buena iglesia. Se estaba perdiendo el gozo que debe caracterizar a una iglesia sana. Esperanza y gozo. Se estaban perdiendo. ¿Por qué? Porque hubo por ahí alguien, dice Pablo, quizá un espíritu, quizá alguien con palabras, o quizás introdujeron una carta creyendo que era de Pablo, y algún impostor, algún falso maestro introdujo una carta a la iglesia como si fuera de Pablo. Y sembraron miedo. Sembraron en esta iglesia confusión. Y el gozo de la esperanza de Cristo se empezó a desvanecer. No me levantes la mano, amado hermano. ¿Qué espíritus estás escuchando en esta hora de la tarde que te están confundiendo con uno de los temas centrales que no puedes perder, ni tu esperanza ni tu gozo de saber que tu Señor regresa pronto? No me levantes la mano, pero no quiero pensar que has recibido palabra. ¿Palabra de quién? El dicho de quién que te ha perturbado precisamente con una de las ramas de la teología más sensacionalistas que hay, la segunda venida de Cristo. Todo lo que conlleva el estudio de la apasionante, fascinante, difícil escatología. ¿Has leído otras cartas? Otras palabras. Alguien por espíritus han tratado de confundirte y engañarte. Eso pasó en la iglesia. Una iglesia nueva, una iglesia creciente que recibe el mensaje del evangelio y de repente ideas antibíblicas empezaron a enseñarse en la iglesia. El apóstol Pablo, con el corazón de un pastor, porque aquí no estamos frente a un tratado de escatología, les aviso. El Espíritu Santo no permite todavía a estas alturas de la carta saber más detalles del regreso de Cristo. Y por eso es complicada la escatología. Cristo lo dijo en el sermón, ni el día ni la hora. Aquí hubiera sido una valiosa oportunidad que el Espíritu Santo nos hubiera dado de más detalles. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué debe suceder primero? Estamos en el milenio ya. Ya fue el rapto de la iglesia. Ya se cumplió todo. ¿Quién es el anticristo? Todo lo que es escatología. Todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, que es un paquete de muchas enseñanzas ahí. Muchísimas, hermanos. La escatología es esa rama apasionante que todo cristiano también debe estudiar sobre los últimos tiempos. Pero aquí no estamos frente a un tratado de escatología. Creo yo con todo mi corazón, y esta es una opinión muy personal, que el Señor, muy bromista, nos sigue guardando muchas cosas para cuando sucedan y sepamos quién tuvo la razón. O los premilenialistas, o los amilenialistas, no lo sé. No se trata, hermanos, en estos temas de dar más detalles importantes acerca de la venida de Cristo. Pablo ya lo había enseñado. Vean 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 5. ¿Qué no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes os decía esto?
y no me van a dejar mentir. Invita a cualquier hermano a comer a tu casa. Hermano, estás viendo lo de Trump. Hermano, estás viendo los tiempos que vivimos. Cristo regresa. No hay un tema en casa, en familia, en la comida, en el desayuno, al invitar al pastor o al invitar a un hermano a casa, que no se toque algo con respecto a los tiempos que ya estamos viviendo. Pablo, el apóstol, ¿te imaginas el agasajo que era escucharlo hablar de la segunda venida de Cristo ahí en la comida con los hermanos de la iglesia? Pablo ya había platicado con ellos, ya les había dado esto que vamos a aprender en esta tarde, de cuándo el Señor va a regresar y que dio señales contundentes. Esas sí las tenemos. Señales las tenemos. Si tú no las ves, o estás ciego, o eres un incrédulo de primera. Pero si tú, después de revisar, por ejemplo, versículo 3, apostasía, y no sabes lo que está pasando en el mundo de la iglesia cristiana de hoy, y no estás percibiendo las barbaridades que se están enseñando en los púlpitos, y si tú no te estás dando cuenta la cantidad de gente que está abandonando la fe cristiana y todas las barbaridades que desde los púlpitos se está enseñando, yo no sé entonces en dónde vives. Apostasía. Aquí hay una señal y hay otra muy polémica. El apóstol detecta un hombre perverso. Le llama hombre de pecado, hijo de perdición. Palabras escabrosas, terribles para alguien a quien el Espíritu Santo detecta con estos calificativos tan horripilantes. De acuerdo a la profecía de Pablo, no viene Cristo hasta que antes se manifieste esto que los teólogos detectan como un anticristo. De eso ya había hablado Pablo. Incluso en la primera carta, acompáñenme al capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 13, les había hablado algo concerniente a otro de los acontecimientos polémicos que forman parte de la periferia de las enseñanzas de la escatología, como lo es el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Vean cómo Pablo ya había tratado un poco este tema. Tampoco queremos, hermanos, que sean unos ignorantes acerca de los que, ese es un eufemismo. Cuando un cristiano se muere, no es que dejó de existir como enseña la secta de los testigos de Jehová. No, el cristiano duerme. Eso es un eufemismo en la Biblia. Para que no se entristezcáis, como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, dice Pablo, los que estamos vivos, Pablo creyó que iba a ser arrebatado. Pablo creyó que su generación iba a ser arrebatada. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que, otra vez, durmieron. El mismo Señor, con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, los que vivimos, ahí estaba Pablo incluyéndose, pero no le tocó. Y desde entonces, cada generación de cristianos espera ser esa generación, que vivos el Señor nos lleve, arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice Pablo, alentaos los unos a los otros. Ya lo había explicado. Sin embargo, algo pasó. ¿Por qué les entró confusión?
¿No les quedó claro? ¿No se acordaban de las hermosas pláticas del apóstol entre comida y comida que les explicaba y hablaba más de la segunda venida de Cristo? La intensa persecución quizás los hizo descartar la posibilidad de que ya estaban atravesando el día del Señor y no se fueron en el arrebatamiento. ¿Pensaron que estaban en la tribulación? ¿Pensó la iglesia que no se había ido con el Señor en los aires? También, aparte de la persecución, porque imagínense, hermanos, esa era una tribulación terrible, la persecución romana y la judía religiosa contra la iglesia de Tesalónica. Y Pablo tiene que escribirles: tranquilos, no, esto no es la tribulación. Cristo no ha regresado todavía. Esperen. Otra de las posibilidades del por qué se desencantaron es que pensaron que el día del Señor ya había llegado y fueron asaltados por una serie de falsas enseñanzas de falsos maestros. Confusión y engaño que se infiltraron a la iglesia. Le hicieron creer a la iglesia de que Pablo en realidad quizá se había equivocado. Quizás estaban pululando algunas cartas diciendo que Pablo lo que había enseñado era falso. No hay ningún rapto, no hay ningún arrebatamiento, ustedes seguramente ya se quedaron, no sé, no sabemos con certeza el contenido de estas cartas heréticas, herejes, que se infiltraron en la iglesia, y eso provocó un desencanto en la iglesia de Tesalónica. Pensaron que el Señor ya había regresado y que ellos se quedaron. Pensaron tal vez que Pablo no fue contundente con esta enseñanza y no era verdad lo que estaba escribiendo o lo que les había compartido cuando estuvo con ellos. Entonces, hermanos, vemos el corazón de un pastor como Pablo. A diferencia de muchas enseñanzas contemporáneas sobre la escatología, los motivos del apóstol no son sensacionalistas como los vemos hoy, por cierto. Hoy vemos un montón de sensualismo, un montón de sensacionalismo, un montón de barbaridades que se enseñan en torno al regreso de Cristo. Pablo no tiene ese corazón, no es su intención ser sensacionalista. Su corazón es pastoral. La meta que tiene Pablo no es gratificar la curiosidad sobre los últimos tiempos, sino consolar a la iglesia en los últimos tiempos. Estaban un poco confundidos y limitó su instrucción para corregir el error. De inmediato, el apóstol escribe una segunda carta, y en esta segunda carta su intención es corregir el error que les estaba quitando el gozo, les estaba quitando la esperanza, y lo hace con ternura, con bondad y paciencia. Esta es una iglesia modelo. Van caminando bien. Cuidado con doctrinas falsas que se metan en una iglesia así. El diablo es experto en meter herejías a la iglesia. Cuidado cuando una iglesia no perfecta, esas no existen, pero sí hay iglesias modelo. Yo pido al Señor que seamos una iglesia modelo. Y esas iglesias que van caminando bien, tengamos cuidado porque se infiltran doctrinas que pueden provocar confusión. Enseñanzas. Basta con que abras Facebook. Basta con que abras las redes sociales, y si tú no tienes un discernimiento correcto de lo que está en la Biblia, vas a empezar a escuchar un
pero múltiples predicadores en las redes. Los púlpitos de las redes son muy peligrosos. Miles de sermones, de opiniones, de barbaridades que tú tienes que, por supuesto, tienes que identificar, tienes que discernir. Este hermano es bíblico, este sí está trazando bien la escatología. El otro, qué barbaridad, está haciendo un desastre. ¿Se entiende? Cuidado con esta infiltración de enseñanzas a nuestra iglesia, y es mi deber como predicador, ya que ahora nos corresponde tocar este tema, advertirle a la iglesia respecto a lo que Dios enseña respecto a los últimos tiempos. 5 veces la Biblia en estas cartas de Tesalonicenses ya había hablado el Espíritu Santo respecto a la venida del Señor. Acompáñenme a 1 de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. A ver si me ayudan con mi micrófono, chicos del audio, por favor. A ver si se escucha allá atrás bien. ¿Se escucha allá atrás bien? Ok, ahí sí, porque ya se me despegó aquí En fin, ahí estamos. Primera de Tesalonicenses 1:10. Ya había Pablo hablado un poco del regreso del Señor. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Capítulo 2, verso 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Ya vieron, ahí está. ¿Cuál es nuestra esperanza? El gozo o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿En dónde? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos nosotros. Capítulo 5. Me quedo con no me pasen otro, así me quedo. Capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. Dios quiere que sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Hasta que el Señor regresa. Vean el énfasis en estas cartas de la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 1:10, 2:19, 3:13, 4:15, 5:23. Pero en la segunda carta es para corregir una herejía. En la segunda carta Pablo va a corregir una herejía. Vean segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Que no se dejen mover, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Esta palabra tiene que ver como que fueron sacudidos. Estaban bien anclados en la palabra de Dios, pero alguien ahora quiere sacudirlos con el tema del Señor, de la segunda venida de Cristo. Los sacudieron en su forma de pensar. Los están sacudiendo como un viento, como un barquito amarrado que ahora está a la deriva. Todo eso significa, gracias Raulito, todo eso significa no te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar. En otras palabras, hermanos, el Señor quiere que estemos anclados como un barco. Y aunque vengan doctrinas, enseñanzas, una barbaridad de cosas, no te mueves. Estás como un barco amarrado. El ancla está bien firme. No te muevas de tu forma de pensar. No creas cualquier viento de doctrina. Ya no tienen, pareciera que Pablo les está diciendo, cuidado, no se dejen mover fácilmente. ¿Qué les pasa? ¿A quién están escuchando? Ya se están confundiendo. Les están robando el gozo y les están robando la esperanza. Estaban alarmados nuestros hermanos de Tesalónica porque pensaron que el Señor ya había regresado. Pensaron que se quedaron en el rapto de la iglesia.
o pensaron que Pablo no les dijo la verdad. Alguien por ahí les contaminó las enseñanzas de Pablo y quizás les haya enseñado, no es cierto, Pablo está mintiendo, ni hay rapto, ni Cristo viene, y no sé qué tantas barbaridades les hayan metido. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Lo vemos por el énfasis que Pablo da. No te dejes mover fácilmente. Cuidado con que alguien destrabe el ancla de tu barco, que tiene que estar firme, de tu modo de pensar. No te conturbes. Y ahí viene, ¿por qué se conturbaron? Y Pablo, aunque la Biblia no nos narra, no nos permite conocer exactamente cuál fue la falsa enseñanza, pero el Espíritu Santo que inspiró a Pablo nos lleva a la posibilidad de un espíritu. Otra posibilidad, palabra. Y la otra posibilidad, por ahí una carta, que anda circulando una carta, como si yo lo hubiera escrito, dice Pablo. No, yo no la escribí. Yo no escribí. Yo lo que les enseñé, se los enseñé. ¿Que no se acuerdan? ¿Que no se acuerdan que lo platicábamos en la iglesia? ¿Que no se acuerdan que ya estábamos enseñados en esto? Hermanos, no se perturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos, cuidado con ser sacudidos de manera fácil. Y por ahí quiero empezar el desglose de estos versículos, hasta donde el tiempo me permita, porque aquí sí nos vamos a meter un poquito a la escatología en los siguientes domingos. En esta mañana, en esta tarde, mi interés es, cuidado, iglesia, parécete, anhelemos ser como la iglesia de Tesalónica, iglesias modelo. Cuidado con ser sacudidos de manera tan fácil de tu modo de pensar, de lo que el predicador de una sana doctrina en tu iglesia te está enseñando con respecto al final de los tiempos. Cuidado, hermana y hermano en Cristo, de ser sacudido de manera tan fácil con respecto al tema de la segunda venida de Cristo. Y déjenme reflexionar con ustedes en la importancia de cuidado con lo que escuchamos. Miren, vámonos al huerto del Edén. Al comienzo de todo, Adán y Eva. ¿Cuál fue la primera voz que escucharon? ¿La voz de quién? De Dios. Ahí quédate. Aquí está la voz de Dios. Ahí quédate. Adán y Eva no habían pecado. Adán y Eva tenían un ambiente perfecto. Adán y Eva no conocían lo que es el pecado. No había pecado. Adán y Eva no estaban confundidos. Solo escuchaban una voz, y es la única que tienes que escuchar en esta tarde, la voz de Dios. Pero en ese ambiente perfecto, donde no había pecado, donde no había confusión, escucharon una segunda voz. ¿Cuál fue? Satanás. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que les estoy explicando? En un ambiente perfecto, donde no hay confusión en la mente de Adán, donde no hay pecado, solo debieron quedarse con esa primera voz. Sin embargo, escucharon. En ese ambiente perfecto, donde no hay pecado, donde no hay confusión, escucharon una segunda voz que provocó muerte. ¿Lo entiendes, iglesia? ¿Qué otra segunda voz escuchas fuera de esta? ¿Cuál? ¿De dónde proviene? No proviene de Dios.
todo lo que necesites saber de su venida, aquí está. Podemos diferenciar nuestras posiciones periféricas, pero la esencia, nadie te la tiene que arrebatar de tu vida y de tu corazón. Por haber escuchado a Adán y Eva una segunda voz, murieron. Número uno, lección número uno. Antes de adentrarme a la escatología y meterme con la apostasía y el rapto y el anticristo y el templo y todo esto que aquí encuentro, espérame tantito, iglesia, espérame tantito, iglesia. Yo pretendo ser parte de una iglesia modelo. No tengo por qué escuchar otra voz más que la voz de mi Señor en su palabra. No tengo por qué escuchar voces contrarias a las escrituras con respecto a este y cualquier tema que tú me quieras mencionar. Ahora, esa es una razón peligrosa. La voz del enemigo, que se disfraza, que habla de mil maneras, que busca hablarte de mil maneras. Segunda, se oye feo, pero es la segunda. ¡Qué ignorantes! No ustedes, no se espanten. ¡Qué ignorantes los que predican barbaridades y la gente se lo traga con respecto a barbaridades de enseñanzas antibíblicas! ¡Qué ignorancia hay en el pueblo cristiano! Segunda razón por la cual puedes ser movido fácilmente de tu manera de pensar, no solo por andar escuchando otras voces que no debiste escuchar, sino la segunda razón es la ignorancia. Vean segunda de Timoteo 4:13. Después de las cartas de Tesalonicenses están las cartas de Timoteo. Vamos a la segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Hermanos, Pablo está a punto de morir. Examen. Díganme 10 datos biográficos del apóstol Pablo. Y me quedo corto con 10. ¿Quién fue Pablo? ¿Qué es Pablo? Teólogo, fariseo de fariseos, apóstol llamado por Cristo a los gentiles. A ver si algún aguerrido estudiante de la Biblia me pusiera, fue arrebatado al tercer cielo. Palomita, muy bien. Sí, este hombre tuvo una experiencia única. El Señor de repente lo transportó, hizo maravillas con él. Y le dijo el Señor: no te permito revelar lo que no te es permitido. Dice Pablo: vi cosas que no me es lícito revelar. ¿Tú te imaginas qué calibre de hombre es este? Lo que sufrió, lo que padeció por causa del evangelio, los amigos que lo traicionaron por causa del evangelio, el corazón de un pastor como pastor por el evangelio de las iglesias. Aquí, hermanos, en el contexto histórico de esta carta, se está muriendo. Bueno, no está enfermo. Ya lo van a llevar al paredón para que bajo el imperio de Nerón le corten la cabeza. Son las últimas palabras de este guerrero, de este león, como le llaman los teólogos, un león de Dios. Y en cárcel, mira lo que pide. Segunda de Timoteo 4:13. Tráeme cuando vengas, tengo frío. Yo creo que a Pablo no le gusta el frío, por eso me cae bien, a mí tampoco. Y además era soltero, otra más para mí. Trae cuando vengas, tengo frío. No lo dice, pero ¿para qué quiere un capote? Ese capote lo dejé en Troas, tráemelo. Lo dejé en casa de Carpo. Y a continuación, Timoteo, ¿te encargo algo? ¿Tráeme qué? Un teólogo del calibre de este hombre
sigue leyendo, se sigue capacitando, se sigue instruyendo con los escritos sagrados. No vayas a pensar que estos libros son Mimín Pingüín, la revista Hola, los libros de... ¿Qué libros? ¿Qué libros pide? ¿Para qué quieres libros si ya te estás en la cárcel? Te van a matar, estás sentenciado a muerte, te van a cortar la cabeza porque eres romano. No te van a crucificar porque eres romano. Y a los romanos se les da una muerte digna. Y la muerte digna para un romano es la decapitación, no la crucifixión, a pesar de que también eres judío. Y quiere libros, pero mayormente las escrituras, los pergaminos. Este es un hombre que tiene claridad en las doctrinas porque lee y estudia. Después de ser arrebatado al cielo, ¿quiere libros? Después de ser educado a los pies del más grande maestro de su época como Gamaliel, ¿quiere seguirse preparando? Sí, señores, este es el corazón de un cristiano sediento, hambriento y apasionado por el estudio de Dios. Libros, 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 iglesia. Deja de estar tanto tiempo en las redes sociales y en tu celular. Deja, por favor, de estar tanto tiempo en la ociosidad de tu vida. Este es un hombre que nos da una cátedra en la prisión, en el abandono y en la soledad. Quiere seguirse preparando y capacitando para su Señor. La ignorancia es otro de los males de la iglesia del siglo XXI. La iglesia no lee, la iglesia no se prepara, la iglesia no se discipula, la iglesia no memoriza Biblia, la iglesia no medita en la Biblia. Perdónenme, hermanos, pero esa es una pasión de no tener una iglesia que no lee. No estudian. Este es un hombre que quiere libros. Está en la cárcel. Ya vivió todo un tratado de vida. Pablo es todo un tratado de vida. Quiero los pergaminos, quiero leer, quiero libros, quiero mayormente los pergaminos. Cuidado con la ignorancia. No me levantes la mano. ¿Cuántos libros lees? ¿Qué lees? Por la ignorancia somos confundidos. En segunda de Timoteo, no los estoy regañando, así hablo. En segunda de Corintios ahora hay otro peligro. Segunda de Corintios 11, versículos del 3 al 4. Los que están tiernitos en Cristo, recién convertidos, miren también el peligro en 2 de Corintios 11, del 3 al 4. Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ahora le dice Pablo a la iglesia, cuidado iglesia, también como Eva, tus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuidado, dice Pablo, me temo, me preocupo, porque la serpiente no tiene piedad. Con astucia se metió y engañó a nuestra primera madre, Eva. Por ahí fue el ataque satánico, diabólico, que es la caída, hermanos. Eso es trágico en la historia, la caída de nuestros primeros padres. Por eso estamos en la condición de pecado.
mi amigo que me escuchas, tú tienes un gravísimo problema. Si tú no estás en Cristo, estás bajo la maldición, la condenación de tu padre y de tu madre, Eva y Adán, que cayeron por desobedientes. Y eso lo heredaste tú y lo heredé yo. Es gravísimo. Es terrible lo que pasó en el huerto. Por no escuchar esa primera voz, escucharon una segunda voz y desobedecieron. Es necesario que vengas a Cristo en esta tarde. Arrepiéntete de tus pecados, porque ese Dios envió a su Hijo en salvación de tu alma y para salvarte de la maldición, condenación que recibimos de Adán y de Eva. Dice Pablo: temo, iglesia, que así como Satanás, esa serpiente, con astucia, eso me llama mucho la atención. El diablo no es un tonto, es con astucia. Engañó a nuestra primera madre. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Y qué triste es ver cristianos, hablando de la apostasía, ya no fieles al Señor, ya no fieles a la iglesia, ya no fieles a Cristo. Detecta qué voz escuchaste. Dice la Biblia en el versículo 4: ¿viene alguno predicando a otro Jesús? ¡Qué barbaridad! Yo conozco un montón de sectas, religiones, movimientos antibíblicos que nos predican otro Jesús, que no es el de la Biblia. Hasta películas. No es el Jesús de la Biblia. Ese Jesús que les hemos predicado. Y otra vez, si reciben otro espíritu. ¿Cómo se mueve todo esto en el mundo espiritual? Si reciben otro espíritu que el que habían recibido, o reciben, y esto sí está tremendo en nuestros días, otro evangelio. Evangelio de prosperidad. Ese es otro. Ese no es el evangelio bíblico. Reciben otro evangelio del que habéis aceptado y ustedes lo toleran. ¿Ven qué tremendo está aquí? Lo toleran. El apóstol Pablo entonces detecta en esta iglesia, hermanos, cuidado con nuestra madurez espiritual. Cuidado de ser engañados por otras voces. A Eva, tus sentidos extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Cuidado con otros que prediquen. Perdónenme, pero hay quien predica otro Jesús. No es el Jesús de la Biblia. Tampoco es el evangelio de la Biblia. Y lo toleran. Ya vimos por qué. Muchas veces por ignorancia. Otras veces porque escucharon otras voces. Otras veces porque no tienes madurez en el evangelio y te falta crecer más en doctrina, en discipulado y en conocimiento de la palabra del Señor. Son motivos bíblicos por los cuales puede ser movido alguien fácilmente. Con esta carta, Pablo no pretende darnos un curso de escatología, quiere calmar a la iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie los engañe. Nadie los engañe en ninguna manera. Y empieza Pablo con un corazón tierno. Otra vez les voy a platicar. Otra vez les voy a decir qué va a pasar. No vendrá el Señor. No viene Cristo. Hasta que antes, iglesia, venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El Señor no regresa hasta que ocurran dos cosas. ¿Cuáles son, hermanos? La apostasía y la palabra apóstata. Y con esto ya termino, voy terminando. Apóstata, un rebelde. Esa es una rebelión. No era un término religioso, ¿eh? La palabra apostasía en su origen no tiene nada que ver con la religión. La palabra apóstata tiene que ver con un rebelde. En Hechos 21:21, y ahí terminamos, se nos va el tiempo. Hechos 21:21. Vemos una implicación de esto.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 21. Apartarse de la fe. Para nosotros, en términos bíblicos, implica apartarte de la fe. ¿Y qué voz escuchaste? ¿Por qué anduviste leyendo barbaridades si no leíste buenos libros, no viniste a la palabra de Dios? Y por tu inmadurez te apartaste de la fe. Hechos 21, 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los gentiles, a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Ya en la iglesia de Cristo se empezaba a tratar este tema de la apostasía, de desviarlos de la fe. Es un distanciamiento de las doctrinas cardinales de la fe cristiana. ¿Ok? Yo no puedo estar de acuerdo necesariamente con mi hermano en doctrinas periféricas, pero si se trata de doctrinas cardinales, en eso tiene que haber unidad. ¿Cuál es una doctrina central, cardinal de nuestra fe? Cristo regresa. Amén. Todos tenemos que creer eso. Entre otras muchas doctrinas cardinales que requieren no un distanciamiento de esas doctrinas, todo lo contrario, defenderlas y predicarlas. Puede haber un repudio completo a la fe cristiana. Siempre ha habido apóstatas en la historia de la fe cristiana. Y hoy, hermanos, hoy son las condiciones del mundo cristiano antes de la segunda venida de Jesucristo. Lo estamos leyendo con nuestros propios ojos. Apostasía. Gente que iba bien y se desviaron de la fe. Yo conozco mucho. En fin, vamos a dejar hasta aquí nuestro estudio de este desglose, pero creo que les quedó claro por dónde quería comenzar. Ante la advertencia de por qué una iglesia como Tesalónica fue sacudida respecto a este tema de la segunda venida de Cristo, no escuches voces, quédate con la única que debes de escuchar, cuidado con la ignorancia. Tercero, fortalece tu madurez espiritual, discipulándote y creciendo. Temo, como dice Pablo, que Eva, como fue engañada por Satanás con astucia, así tú ten cuidado. Pónganse de pie, hermanos, vamos a despedirnos en oración.